Bienvenidos todos al cuarto debate urbano titulado Ciudades Felices. Soy Magda Plotkiewicz y junto con Jorge Ponce vamos a moderar hoy este debate. Tenemos con nosotros invitados muy especiales. Tenemos a Patti Ríos, que es arquitecta, directora de investigación y vivienda en el proyecto Happy City, que es el proyecto que nos ha inspirado para tener este debate. Tenemos a Bahadin Al-Haddad, arquitecto y project manager en el grupo REA, especialista en observación por satélite. Tenemos a Mónica García, arquitecta también, cofundadora y CEO de la empresa Cómo Crear Historias. Tenemos a Mónica Chao, economista y presidenta de la asociación Women Action Sustainability. Tenemos a Dimitri Alatzas, ingeniero, consultor de transporte urbano y partner en Dinamia Alatzas. Y finalmente a Juan Aís, que es artista, diseñador y antropólogo, director de Fluentis y consultor de Antropomedia. Este debate, que espero que puede ser transmitido porque hemos tenido algunos problemas técnicos, por los cuales nos disculpamos, será ilustrado en tiempo real por Marina Sánchez y su alter ego Marina Marisma, que es arquitecta reinventada como visual thinker. En primer lugar, dividiremos este debate en dos secciones. Hablaremos primero qué es la ciudad feliz y si podemos potenciar de alguna manera a través del entorno urbano la felicidad. Y en la segunda parte queremos hablar de algunos ejemplos prácticos de las intervenciones urbanas que aumentaron o que están potenciando la felicidad de los ciudadanos. Lo que nos inspiró este debate es el libro de Charles Montgomery, Happy Cities, donde el autor lanza la idea de relacionar la ciudad con la felicidad y medir felicidad per cápita de los urbanitas. Lo ilustra con diferentes casos prácticos, a destacar el ejemplo de Bogotá, bajo la gobernanza de Enrique Peñalosa o Antanas Mockus, y también testimonios personales. El hecho de intentar moderar el entorno desde la política, o sobre todo desde la participación ciudadana, nos empodera y establece un fuerte vínculo con la comunidad. Digamos que recalca la parte de animal social que llevamos dentro. De forma espontánea y casi como un efecto colateral de esta mejora del entorno, transformamos el entorno en más verde, más próximo y mucho más respetuoso con el ecosistema. Y todas estas acciones nos demuestra la psicología y la neurociencia, este camino de cooperación, de empoderamiento ciudadano, de relacionarse más con el entorno natural y social, nos hace más felices. De esto queremos hablar hoy en el debate y quiero ya pasar la palabra y empezar con el primer bloque preguntando qué es esta ciudad feliz a Patti Ríos. Que representa, como hemos dicho, el proyecto de Happy Cities. Patti, adelante. Muchas gracias, Magda, y me siento muy afortunada de estar con ustedes compartiendo un poquito de la historia de Happy City. Es la primera vez que tengo la oportunidad de participar durante esta cuarentena en un panel en español, entonces muy agradecida de poder compartir con ustedes esto. Y bueno, mi respuesta es, ¿podemos potenciar la felicidad a partir del diseño del entorno urbano? Por supuesto que sí. Trabajando en Happy City y teniendo la oportunidad de llevar a cabo experimentos que nos permiten medir las respuestas fisiológicas, pero también la percepción de los usuarios en ciertos espacios, nos hemos dado cuenta que nuestro cuerpo y nuestra mente tienden a responder al medio ambiente en el que vivimos. Nuestro entorno tiene este gran impacto en la forma en la que nos movemos, nos sentimos, actuamos, y podemos construir ciudades que nos lleven a ser más empáticos, más amables, que confiemos más el uno en el otro, o ciudades que nos distancien. No es un trabajo fácil, requiere de generar conexiones entre las disciplinas que estudian el comportamiento y sentir humano y cómo se puede traducir ese conocimiento en formas, en plazas, parques, calles, vivienda, instituciones públicas. Una vez
una vez que uno es consciente del poder que tiene el diseño, y lo digo al menos hablando de la perspectiva del diseñador, del arquitecto, del urbanista, ya no es posible regresar a ese estilo, ese tipo de diseño sin preguntarnos qué es lo que mi diseño va a promover, qué es lo que va a generar. Y primero que nada es importante entender al menos cómo nosotros concebimos este concepto de la felicidad, porque para muchos puede haber cierto escepticismo en el término y me parece muy pertinente aclararlo. Entonces nosotros consideramos la felicidad desde tres temas muy importantes. Uno, el bienestar, que es la salud física, mental de la que gozamos, y es el estado que nos permite hacer uso de todas nuestras garantías individuales y desarrollarnos en el mundo. Y luego existe también el placer, que muchas veces se confunde con la felicidad. El placer es momentáneo, se vive en el presente, y es ese sentimiento positivo que muchas veces resulta de un momento de euforia. Y lo que experimentamos cuando satisfacemos una necesidad y existe una descarga hormonal de endorfinas. Entonces, eso es lo que muchas veces se confunde con felicidad, pero felicidad abarca mucho más que eso. Es también nuestro rol en la comunidad, en el mundo. Mientras que el placer es algo momentáneo, lo que nosotros, el sentido que le damos a nuestra vida está conectado con los otros, con nuestros propósitos y cómo nos percibimos como individuos que tienen algo que aportar a la comunidad. Esto es algo muy, muy, muy importante. Y no va a ser lo mismo en diferentes localidades. Es importante entender en dónde estamos situados geográficamente para poder promover esto. Muchas veces nos referimos a esta cuestión de generar una ciudad feliz desde la perspectiva del bienestar. ¿Por qué? Porque hemos encontrado que dependiendo del idioma y la situación geográfica es importante adaptar ese lenguaje para poder conectarnos con las prioridades del lugar. Y bueno, como algunos sabrán, el libro fue un primer escalón y ahora se ha transformado en una consultoría. Estamos llegando al 6º año de asesorar gobiernos, desarrollar, desarrolladores también, generar nueva investigación que nos permite profundizar más en estos temas de la felicidad, generar herramientas y atender a poblaciones marginadas también. Les comento esto porque el libro Happy City habla de ciertos elementos claves que en un momento voy a tocar. Podemos llamarlos principios o valores, y estos son los que son esenciales para promover el bienestar en una ciudad. Y estos valores han sido transformados en la metodología que nosotros usamos como consultoría para poder hacer nuestro trabajo. Rápidamente me paso por ellos. La sociabilidad, la capacidad que tenemos de conectarnos el uno con el otro, la equidad, el acceso que tenemos todas las personas sin importar género, sin importar religión, sin importar bagaje cultural, sin importar inclinación sexual, que tenemos a todo lo que nos permite, a todo lo que nos brinda la ciudad. La agencia, este sentimiento de desplazarnos con total libertad sin importar nuestras capacidades físicas o mentales, pero que podemos tomar acción sobre cómo nos movemos en la ciudad. La salud, que bueno, la salud física y mental, la resiliencia, la capacidad de adaptarnos a todos los diferentes elementos que van cambiando, y bueno, ahorita lo estamos viviendo mucho durante estos tiempos del coronavirus, el sentido de pertenencia, el significado de los lugares y el placer. Entonces, estos 8 elementos son lo que nosotros consideramos que es importante atender cuando diseñamos la ciudad. Y para tener una idea un poquito más clara de cómo se traduce este conocimiento interdisciplinario que está todo vertido en el libro, en elementos de diseño y finalmente en elementos que nos ayudan a configurar la ciudad, quiero tomar el caso de la sociabilidad, porque el libro también hace mucho énfasis en por qué es importante conectarnos, porque la gente socialmente conectada tiene mayor probabilidad de vencer el cáncer, puede llegar a vivir hasta 15 años más, tiene menos riesgo de sufrir ataques cardíacos y bueno, tiende a participar más en la esfera pública. Pero ¿cómo lo traducimos? Primero entendiendo cuáles son las prácticas culturales que unen a las personas, diseñando elementos en el espacio público que nos permiten interactuar. Ya Jangel, por ejemplo, hablaba de la triangulación del espacio público o el diseño, por ejemplo, también de los espacios para sentarse. Es muy diferente si ponemos bancas en línea o ponemos bancas a 90 grados, que van a generar un entorno, un nodo mucho más adecuado para que podamos interactuar con extraños. Los jardines comunitarios son excelentes pretextos para juntar extraños. Y no solo el espacio público, pero también podemos entender cómo desde la perspectiva de una ciudad densa podemos usar esto como un valor realmente para que la vivienda ayude a conectarnos. Entonces, bueno, hay en mil acciones que se pueden hacer para realmente conectarnos y para generar una ciudad feliz. Estoy segura de que los demás profundizarán un poquito más en ellas.
Muchas gracias, Patti, por esta introducción, por darnos también una visión en breve de lo que habla el libro y que es el resultado de vuestra investigación y de vuestro trabajo, visto un poco, digamos, al nivel de la calle, ¿no? Al pie de la calle. Ahora vamos a elevarnos y tomar un poco más de perspectiva, mirar la Tierra desde el satélite y pasar la palabra a Baja, que nos explicará pues, si desde el espacio la Tierra se ve un poco feliz o no. Baja. Muchas gracias, Magda, y a todos por esta oportunidad de invitarme a este debate. Y es una ilusión explicar un poco en nuestra experiencia y en nuestro aspecto o nuestro punto de vista de las ciudades felices. Patti ha hablado lo bastante para cubrir todo lo que puedo explicar sobre ciudades felices, pero me gustaría hacer un resumen pequeño sobre qué es una ciudad feliz de mi punto de vista. Pues yo pienso que es la ciudad que lo que pueda cumplir es la ciudad lo que pueda cumplir con las necesidades de las personas o las necesidades mínimas, que, claro, incluye la parte de economía, la salud, la seguridad, y también, sobre todo, es capaz de generar una buena memoria entre los ciudadanos, en cada esquina, en cada camino, en la vida social en general entre la gente. ¿Podemos cambiar o ser feliz dentro del entorno urbano? Pues sí. Eh, con, a partir de mejorar el nivel del bienestar de las personas, como ha hablado Patti, también voy a explicar que es difícil definir lo que hay que mejorar en este entorno urbano, pero es posible encontrar soluciones para los problemas y es imposible encontrar soluciones de los problemas de cada persona. Pero se puede generar un entorno que puede dar una respiración y una pausa de los problemas, el estrés, lo que vivimos cada día. ¿Cómo qué? Por ejemplo, generar zonas verdes cerca, fuentes de agua, zonas tranquilas, actividades al aire libre, actividades sociales en la calle, etcétera, que nos puede ayudar a parar este nivel de estrés alto al día. De nuestra experiencia sobre cómo podemos detectar una ciudad feliz o los parámetros, lo que están por allá, un poco de temas de tecnologías. Como he dicho, es muy difícil definir esto, pero yo personalmente he vivido el día a día de identificar dónde está la mejor zona para vivir o dónde puedo irme por un pasillo tranquilo y me siento bien. Entonces, a partir de estos problemas que seguramente la mayoría viven, que el día a día, hemos empezado a definir que una de las partes importantes donde puedo sentirme bien, donde vivo o donde camino es las zonas verdes. Y claro, tener el verde alrededor puede dar una buena vista, pero al mismo tiempo puede ayudar a limpiar la contaminación del aire y mejorar la salud de las personas. Y una de las cosas que la mayoría no lo saben es que no todo el verde es igual y no todas las zonas azules son iguales. Nosotros desde el satélite podemos definir las zonas verdes en zonas verdes saludables y zonas verdes que no son saludables. Podemos ver con nuestros ojos el verde es verde, bonito, pero desde el satélite podemos ver la diferencia del salud de las áreas verdes. Y a base de esto impacta sobre la observación de la contaminación del aire, etc. Y me gustaría compartir con vosotros las pantallas para explicar un poco sobre lo que yo pienso. ¿Podéis ver? Sí. Sí, perfectamente. Pues sí, normalmente, como he explicado, elegir la zona donde vivir es un poco complicado y no tenemos las informaciones suficientes para definir si es zona buena o no. Aquí es un ejemplo.
como podéis ver. Es una casa. Las informaciones, lo que da un portal de agencia inmobiliaria es vacío. No veremos ni áreas verdes, ni actividades, ni etcétera. Es las informaciones mínimas que nos pueden facilitar para definir las zonas. Al cambio, con los datos de satélite podemos cambiar este aspecto de imagen a otro donde podemos ver hasta el césped que tenemos alrededor, el estado de salud de esas áreas verdes y también la cantidad. Y esto podemos verlo del satélite. También la cantidad de los árboles que hay, el tamaño de esos árboles. Y esto refleja, aparte de esto, el estado de salud de esas áreas verdes. Y aquí, por ejemplo, la potencial de la captura del CO2 en el aire. También el PM10, que es el mayor caso de las enfermedades pulmonales de las personas que viven en las ciudades. Esas informaciones es muy difícil a nivel de personas o ciudadanos de encontrar o entender. Y nosotros intentamos desde el satélite capturar esas informaciones y facilitarlos de esas personas. A base de esto, queremos también llegar al punto de escuchar a los ciudadanos y saber a la gente cómo impacta esto sobre ellos. Y nosotros creemos el cambio hacia la ciudad feliz viene de las ciudades, no viene de nosotros, de los ciudadanos no viene de nosotros. ¿Y cómo podemos hacer el cambio o dejar a la gente que hace el cambio dentro de la ciudad? Es demostrarles el impacto. Y a base de esto llegamos a estudiar las actividades cerebrales de las personas y cómo impacta el tema mental, la enfermedad mental en las ciudades sobre las zonas que no son buenas. En este caso, utilizamos aparatos tecnológicos para medir esas actividades cerebrales utilizando algo como esto. Me gustaría compartirlo, donde se puede llevar a la cabeza con voluntarios caminando en algunas zonas en las ciudades. Hemos pedido definir carriles o rutas donde el cerebro refleja tranquilidad o refleja estrés. Y aquí es un ejemplo. Hay una zona donde demuestra el mapa de la actividad cerebral el mayor estrés con rojo y el menor estrés. Y como veis, donde hay menos estrés son esas zonas lo que estáis mirando en las fotos. Y el mayor estrés es zona con un complejo de edificios que nos genera un estrés. El problema con demostrando estas informaciones que nosotros hemos llegado a un nivel de acostumbrarnos al estrés y no sentimos la enfermedad acumulada con el tiempo por lo que está generando a veces en un entorno urbano. Ya estamos acostumbrados. Pero claro, demostrar un ejemplo que muestra a la gente, pues empieza la gente ya a pensar, pues hay que cambiar algo. A partir de esto, de estudiar las mapas emocionales de las personas, hemos añadido más tecnologías hacia allá para también entender qué han visto estas personas y qué ruido han escuchado en esas zonas, añadiendo gafas especiales para definir esto. Pero viene la pregunta, ¿cuál es? Vale, son casos puntuales, pero ¿podemos escalarlo a una escala más grande? Pues sí. Utilizando la inteligencia artificial, podemos escalar en nuestros casos a una escala más grande. ¿Cómo funciona? De una imagen captura de las gafas y las informaciones capturadas de los aparatos y las gafas, podemos poner una etiqueta sobre esta foto. Pues esta foto verde, hay una tranquilidad, menos ruido, etc. Y buscamos con el Street View donde hay imágenes aparecidas y damos esas informaciones a estas imágenes y así podemos escalarla en las ciudades utilizando estas fotos para dar una aproximación o una estimación sobre dónde hay las rutas buenas o las rutas donde genera tranquilidad o estrés. Queremos llegar al final
a unas mapas como esta. Darnos la elección donde queremos vivir en las zonas saludables o zonas donde sentimos mejor, felices. Y también definir las rutas, no solamente llegar a un punto de A a Z lo más corto, como explica el Google, pero sí cambiar las rutas con un máximo de 5 minutos de diferencia, de elegir rutas, por ejemplo, tranquilas o rutas felices dentro de los parques, etc. También hemos lanzado un cuestionario donde la gente puede aportar, definir donde hay zonas bonitas, hay zonas mejores para vivir, hay también, ¿cómo se llama? Lugares no son descubiertos, vale la pena verlos. Pues esto, y así escuchamos, claro, la gente y también aportamos de nuestra parte nuestros conocimientos y juntos podemos llegar a mejorar las ciudades donde vivimos. Gracias. Pues muchas gracias, Baha, por esta visión de felicidad algoritmizada, ¿no? Donde la tecnología y el satélite nos está diseñando rutas felices, rutas optimizadas no desde el punto de vista del tiempo que le dedicamos, sino desde el punto de vista de cómo nos impacta a nivel sentimental. Se ha hablado mucho de lo verde y de la importancia de lo verde a diferente escala. Por lo tanto, ahora quiero pasar palabra a Mónica García, que es su día a día, ¿no? La naturalización y lo verde en la ciudad. Mónica, explícanos si lo verde nos hace felices y cómo. Gracias, Magda. Bueno, lo cierto es que estamos condicionados por la ciudad y el entorno en el que vivimos, porque determina en gran medida nuestras relaciones, nuestra creatividad, nuestro bienestar, ¿no? Y esto es lo que siempre digo en mis ponencias y claro, sin duda pues está muy relacionado con la felicidad, así que sí, se puede potenciar a través del entorno. Si partimos de unas necesidades básicas cubiertas, por un lado, una ciudad feliz estaría formada por un espacio urbano a escala humana, ¿no? Como lo describe Jan Gehl y James Jacobs, ¿no? Autores que habéis hablado ya en estos debates, ¿no? Por otro lado, también una ciudad resiliente, capaz de adaptarse a las circunstancias cambiantes, pues también es una ciudad feliz, ¿no? Desde nuestra manera de hacer proyectos, en cómo crear historias, una ciudad feliz estaría basada en garantizar una serie de necesidades, ¿no? Muchas de ellas se enlazan con los planteamientos de Charles Montgomery, Jan Gehl y James Jacobs, claro. Por un lado, necesitamos la creatividad para el día a día, ¿no? Todas las personas somos creativas y cuando resolvemos un problema, pues la estamos usando. Necesitamos que el entorno estimule esa creatividad. Por otro lado, existe una necesidad innata que tenemos los seres vivos de contacto con la naturaleza. La naturaleza es nuestro primer hogar, nos genera bienestar, nos alimenta, nos protege y estimula nuestra creatividad. La biofilia precisamente es nuestra afinidad innata por la naturaleza y otros seres vivos que pone nombre a esta necesidad. También hay que dar respuesta a una necesidad social de contacto, cooperación, cuidado y apoyo mutuo entre los seres vivos, pues necesitamos cooperar para sobrevivir. No hay que olvidar que además en la naturaleza todo está interconectado y todos los elementos en cierto modo también cooperan para sobrevivir y no generar desperdicio. También necesitamos proximidad, ¿no? Muchos vivimos en ciudades dormitorio y en las que tienes que desplazarte para trabajar fuera por esa dependencia de lo presencial, ¿no? Y provoca pues, un desarraigo local, no vives en tu entorno realmente, ¿no? Solo duermes y apenas hay lugar para la interacción social. Luego también en relación con el cuidado mutuo, la arquitectura y el urbanismo ha de incluir la perspectiva de género, ¿no? Ha de incorporar una mezcla de usos, iluminación adecuada para garantizarnos una buena seguridad. Nuestra sociedad, la ciudad y los edificios tienen que hacerse más cargo de los cuidados, ¿no? De la economía de los cuidados. En ese sentido, os propongo la lectura del libro de Zaida Musi, que estuvo en el anterior debate, Mujeres, Casas y Ciudades, que está editado por unos amigos míos, con mucho mimo, por DPR Barcelona, y que sería genial pues, incluirlo como en un debate de estos, ¿no? Y bueno, otra necesidad es que necesitamos repensar nuestro entorno con un diseño regenerativo que restaure los ecosistemas dañados, incluyendo a los seres humanos como
como un agente más, ¿no?, del entorno. Y por último tenemos esa necesidad global a escala planetaria de mitigación y adaptación al cambio climático, así como la incorporación en los proyectos de la economía circular. Necesitamos cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible. Es una necesidad que incluye a las anteriores, ¿no? Y bueno, la naturaleza nos necesita y nosotros necesitamos a la naturaleza para sobrevivir. Bueno, lo cierto es que pasamos cerca del 90% del día en interiores. Bueno, pasábamos antes de la pandemia, ¿no? Pero ciertamente antes ya estábamos confinados en interiores. Fijaos, el 90% del tiempo del día en interiores, ¿no? No éramos conscientes de ello. Y bueno, esperemos que ese porcentaje disminuya, porque tenemos que poner de nuestra parte, ya que pertenecemos a una especie que necesita caminar y estar en contacto con la naturaleza y en espacios exteriores. La especie humana precisamente se inició cuando, bueno, un primate se puso en pie en plena naturaleza, probablemente para buscar comida, y luego comenzó a caminar y no paró, ¿no? Y además cada vez hay más evidencias científicas que apuntan que los espacios exteriores son los más seguros frente a la COVID, ¿no? Una ciudad feliz tiene que dar respuesta a todas estas necesidades y tiene que ser capaz de crear historias, vivencias que recuperen el entorno a través de un diseño regenerativo, con una biodiversidad funcional dentro del marco de la economía circular, que integren una naturaleza capaz de generar un ecosistema social, medioambiental y económico en el que se incluya a las personas y otros seres vivos. Todo esto desde un diseño biofílico que estimule la creatividad. Es decir, se trataría de potenciar esa felicidad desde un diseño regenerativo a partir de un doble enfoque. Bien, por un lado, a escala humana, a través de la observación, la investigación de las huellas del lugar y el paisaje cultural. Y, bueno, y también la participación de las personas que habitan los espacios, para realizar una especie de análisis etnográfico que sirva de base para el diseño. En una ciudad sana, feliz, que transmite bienestar, conviven gran cantidad de actividades necesarias, opcionales y sociales, según nos cuenta Yangel, ¿no? Y bueno, entrelazado con esta escala humana, las ciudades han de con estrategias de renaturalización urbana a través de soluciones basadas en la naturaleza. Si cuidamos el diseño de nuestras ciudades, dando respuesta a todas estas necesidades, pues las ciudades nos cuidarán, ¿no? Y si diseñamos ciudades sanas y resilientes, estaremos más cerca de vivir en ciudades felices. Muchísimas gracias, Mónica, por tu intervención y por enseñarnos múltiples perspectivas desde las cuales tenemos que mirar y desde las cuales vivimos, ¿no?, cada día la ciudad. Yo destacaría dos para dar pie a nuestra siguiente invitada especial, que lucha tanto por la sostenibilidad como por la perspectiva del género que mencionaste. Desde Women Action Sustainability, pues, nos hablará Mónica Chao, que preside esta organización recientemente creada. Mónica. Micrófono tienes que encender. Ahora, que te decía muchas gracias, Magda, a ti y a Jorge por organizar estos debates que, bueno, son especialmente inspiradores, ¿no?, para proponernos reflexionar en torno a un libro y soluciones un poco para el mundo y las ciudades que queremos ver. Tu primera pregunta era qué era para mí una ciudad feliz y si se puede potenciar, ¿no?, que es la pregunta que nos estás haciendo a todos. Y para esto a mí me gustaría aportar una reflexión en torno a dos puntos. El primero es qué es la felicidad y el segundo, cómo se mide, ¿no? Porque si la queremos potenciar, la podemos medir y cómo medirla. Entonces, bueno, repasando las definiciones, según la Real Academia de la Lengua Española, felicidad sería el estado de grata satisfacción espiritual y física, ¿no? Si recurrimos a definiciones anteriores o donde filósofos como Sócrates o Platón buscaban la felicidad, nos hablan siempre también de la búsqueda de la felicidad como ser capaces de encontrar la felicidad con lo que tenemos, ¿no?, que dependa de nosotros mismos y que no sea algo ajeno o imposible de alcanzar o que no podamos encontrar, ¿no? Está también el concepto de locus interno y de locus externo, ¿no? La felicidad
es algo ajeno a mí y que yo no puedo controlar, ¿no? La ciudad es algo ajeno a mí y la felicidad, soy más o menos feliz en función de ese entorno, o la felicidad depende más de mí y de yo, cómo yo me relaciono con ese entorno y cómo contribuyo al entorno, ¿no? O sea, que es como plantearos una reflexión también de dónde viene la felicidad, no viene de fuera o viene de dentro, y nuestro vínculo ahí con la ciudad, ¿no? ¿Y por qué planteo esto? Bueno, lo ha comentado ya Patti y no me quiero entretener, ¿no? Pero sí me parece muy importante la reflexión de hoy, y un poco para todos los que nos escuchan, y les invito a que lean tu resumen, Magda, el libro por supuesto, y el resumen que ha hecho Magda del libro, ¿no? Sobre la felicidad y la ciudad, ¿no? Los elementos de los vínculos, de contribuir a la alegría, a la salud, los espacios de cultura, de encuentro, la libertad, porque quizás esos son los elementos a partir de los cuales construir la felicidad, ¿no? ¿Y dónde encontrarlos en la ciudad, o a partir de qué puntos crear la felicidad? Pues están los edificios, están los espacios públicos, están las infraestructuras, está la propia naturaleza y los parques, ¿no? Que nos comentaba Mónica. Luego tenemos variables que trabajar y puntos donde trabajarla, ¿no? Y yo creo que es una reflexión muy importante. Está como método Happy Cities y están otras propuestas de otros arquitectos y urbanistas, que creo que sin duda este momento de reflexión en el que estamos se debería de atender para construir nuevos modelos de ciudad. Y sobre si lo podemos medir, me gustaría, bueno, sabemos todos que estamos, no sé si obsesionados, pero nuestro motor es el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto, y cómo crece nuestra economía. Y seguro que todos habéis oído hablar del índice de felicidad interior bruta, ¿no? Que se empezó a trabajar en Bután, que mide el desarrollo económico igualitario, promover valores culturales, el buen gobierno y conservar el medio ambiente. Y en base a estos factores, en Bután elaboran un índice de felicidad con el cual, bueno, tienen incluso un ministerio y parece que orientan las políticas de los ciudadanos, o sea, para los ciudadanos, ¿no? Pero frente a este índice tenemos también otro informe que quizás conocéis. Bueno, Patti seguro que lo conoce porque Charles Montgomery participa en este informe, ¿no? The World Happiness Report, donde se analizan cómo de felices son los países y también cómo de felices son las ciudades. Para medir la felicidad analizan aspectos económicos, psicológicos, de salud y políticos, entre otros. Y bueno, resulta que si miramos los países, aunque Bután tiene este índice de felicidad interior bruta, pues ocupa el puesto número 97 como país feliz, ¿no? Por países por detrás incluso de Vietnam o de Nigeria. Y bueno, pues si nos lo preguntamos, pues en España, que también nos creemos que somos muy felices, parece que estamos en el puesto número 34. Y si lo bajamos a nivel de ciudades y cómo de felices son las ciudades, y bueno, yo soy economista, algunos aquí sois arquitectos, no sé cuáles son las primeras ciudades que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en una ciudad feliz o infeliz, ¿no? Y cómo esto tiene que ver con este planteamiento urbano que hace Happy Cities, ¿no? Con esta concepción del espacio y con los edificios. Pero en el último informe, os adelanto, si no para los que no lo conocéis, os invito a conocerlo, que parece que las ciudades más felices por este orden son Helsinki, Aarhus, Washington, Zúrich y Copenhague. Y quizás a lo mejor se nos vienen a la cabeza elementos que comentaba Patti, que están en Happy Cities, de qué comparten estas ciudades, para que al analizarla resulta que son las ciudades más felices. Y cuando nos vamos a qué ciudades son las más infelices, yo creo que alguno lo habéis comentado también, ¿no? La necesidad de que las necesidades básicas y la seguridad esté cubierta, porque es fundamental para nosotros, ¿no? Por lo menos en la era pre-pandemia, ¿no? Tener los espacios de encuentro, de cultura, de participación y de placer. Pero de nada podemos buscar esto si no tenemos la seguridad y las necesidades básicas, con lo cual esto me lleva a, bueno, indicar que las ciudades más infelices son Kabul, Gaza, Puerto Príncipe, Delhi y Dar es Salaam. Con lo cual hay mucho recorrido quizás, ¿no? Entre Helsinki y en Kabul. Hay diferencia en cómo se conciben las ciudades, pero también hay diferencias en otros elementos como la gobernanza, las políticas,
y la participación ciudadana, ¿no? Y bueno, la seguridad y las necesidades básicas. Gracias, Magda. Muchas gracias, Mónica, por este panorama, ¿no? Y ubicarnos donde estamos en la escala de felicidad, tanto a nivel de países como a nivel de las ciudades y los factores que lo influyan, ¿no? Uno de ellos y del cual habla bastante el autor en el libro es el tema de la movilidad, ¿no? Parece que los desplazamientos y sobre todo el tiempo que dedicamos a los desplazamientos y la forma como lo hacemos, pues contribuyen bastante a nuestra felicidad urbana. Por lo tanto, ahora quiero ceder la palabra a nuestro experto en la ingeniería de transporte urbano, a Dimitri Alatzas, para que nos dé esta perspectiva de cómo el tema de movilidad impacta nuestra felicidad en la ciudad. Dimitri. Muchas gracias, Magda. Estoy encantado de poder participar en el debate de hoy y propongo presentaros aquí solo unas reflexiones y ejemplos sobre cómo una buena movilidad urbana puede contribuir a la ciudad feliz. Os propongo el tema para una ciudad feliz, una movilidad sin fallos. Mencionaste al principio Charles Montgomery, que empieza el libro en las calles de Bogotá, en particular en un barrio popular, bicicleta, siguiendo el alcalde Enrique Peñalosa por una ciclovía. Nos dice, y es lo interesante, que la ciclovía está de reciente construcción y sustituye a una arteria de tráfico densa, ruidosa, peligrosa y asfixiante. Y eso es la clave. Entendemos que en este barrio los vecinos no tienen vehículos. Algunos tienen bicicletas y tienen una movilidad que está mucho más adaptada a la ciclovía que a la de coches. Y por tanto, esta inversión en la ciclovía, que no era importante, aporta una mejora de movilidad para las personas más interesadas. Es importante. Si miramos un poco atrás, voy a temas históricos. La Carta de Atenas, que es el manifiesto del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna en 1933, redactado por Le Corbusier, destaca las 4 finalidades esenciales del urbanismo moderno: la vivienda, el ocio y el trabajo y la movilidad. El papel que Le Corbusier atribuyó a la movilidad se aparece en su gran proyecto La Ville Contemporaine, que contempla un distrito de rascacielos para el centro de París. Es un proyecto que no tendría mucha aceptación de hoy, pero es interesante de ver que Le Corbusier contempla para la movilidad de los habitantes un entramado de vías urbanas lineales y de gran capacidad. La Ville Contemporaine tiene su modelo en Brasilia. Conocéis Brasilia y los problemas, pero sin embargo es una aventura, un intento para pasar de la vida tradicional a algo nuevo. Al mismo tiempo que la Carta de Atenas, Frank Lloyd Wright en América diseñó Broad City. Era un proyecto al ser una antítesis de la civilización industrial urbana y consistía en un conjunto urbano compuesto de casas unifamiliares, cada uno sobre una parcela de 4.000 metros cuadrados, ofreciendo al ciudadano de clase media la posibilidad de disfrutar de un entorno en contacto con la naturaleza mucho más tranquilo y sano que la ciudad. Sin embargo, se contaba que los residentes
van a desplazarse por todas partes en coches privados para ir a trabajar y para toda otra necesidad. Además, se planteaba dispersar los lugares de trabajo y ocio y las demás funciones del centro de ciudad, aprovechando la movilidad del coche y hasta el punto de hacer desaparecer el centro ciudad. 50 años después, este concepto fue el precursor del denominado urban sprawl y en los últimos años de los exurbs, los cities, de que voy a hablar en un momento. Había, Perdón. Había un concepto muy interesante, la normativa de Marchetti, es de un físico italiano, Cesare Marchetti, y él planteó que desde siempre, desde tiempos antiguos, la movilidad determina la forma de las ciudades. Se basa en una observación empírica que el ser humano está dispuesto a dedicar hasta 30 minutos para ir de su domicilio a su trabajo y otros 30 minutos para volver. Esto quiere decir que hasta entrado el siglo XIX, andar a pie ha sido la única manera para posible desplazarse en las ciudades. Esto resultó que París cubría solo 6 metros cuadrados y todo Londres cabía en su conocida milla cuadrada. Todo incremento de la población se traducía en una densificación de la ciudad y en un deterioro en las condiciones de vida. La revolución industrial aportó nuevas tecnologías, el vehículo motor, las ferrocarriles, los streetcars en América, y estos sistemas permitieron extender, ampliar los núcleos urbanos sobre terrenos rurales en el entorno, quedando siempre estas nuevas zonas a menos 30 minutos del centro ciudad. Son buenos ejemplos streetcars, suburbs de Chicago y las comunidades que crecieron alrededor de Londres en las líneas de los trenes eléctricos. Resumiendo, los nuevos medios incrementaron la movilidad de los ciudadanos, posibilitaron a la clase media una mejor vivienda, apartado del ruido y contaminación del centro ciudad clásico y manteniendo la norma de mantener un viaje a menos 30 minutos entre el lugar de vivir y el lugar de trabajar. Muchas gracias, Dimitri, por esta exposición tan completa que nos enseñaba cómo impacta la movilidad de la ciudad y cómo se definen mutuamente. Perdón, Magda, pues me permites un minuto más porque hay un sentido y eso es, ¿me lo permites? Sí, por supuesto. Después de la Segunda Guerra Mundial vino el coche. Primero era el coche había pocos, pero rápidamente su coste ya era para los hogares y la intensa campaña de construcción de vías rápidas resultó que el coche privado llegaba a todas partes y proporcionó una movilidad universal. Rápidamente el público manifestó su fuerte preferencia para viajar en coche. Era más higiénico, más rápido y proporcionaba más confort que el transporte público. Esto duró hasta el final de los años del siglo XX, pero después el coche ha planteado un tremendo problema por su éxito realmente, la distancia
de viaje, el estrés de viaje y la congestión de tráfico. Entonces, ha producido una movilidad disfuncional que no cumple con el constante de Marchetti y no apoya la noción de Happy City. Lo dejo ahí. Perfecto, estupendo. Muchas gracias, Dimitri. Y así, de esta manera, ya entramos en la segunda parte de nuestro debate. Aprovecho aquí para decir que en el apartado de preguntas y respuestas podéis ir formulando las preguntas mientras nosotros vamos ahora a entrar, algunos panelistas ya lo han hecho, en ejemplos prácticos, es decir, las intervenciones urbanas reales que se han llevado a cabo y que aumentaron la felicidad. Magda, sí. Perdona, no sé si Juan ha intervenido. Sí, Juan va a intervenir al final, si todo está controlado. Ah, bueno. Yo voy al final, gracias, Jorge. Vale. Bueno, así que vamos por la segunda ronda. Os pido brevedad porque estamos llegando ya casi, hemos empezado con un poquito de retraso, pero estamos ya llegando casi a una hora. Por lo tanto, pues volvamos al Pati para que nos dé algunos ejemplos de las intervenciones de Happy Cities. Seguro. Quiero platicarles, creo que de dos proyectos, uno que está más en el ámbito urbano y otro que se refiere a vivienda, como esta posibilidad de generar diseños estratégicos para promover la felicidad es posible, pero también es posible medirlo. Y es posible medirlo a través de datos cuantitativos, datos cualitativos. Esa es una parte que nosotros tenemos muy enraizada dentro de nuestra práctica, el poder entender cómo están funcionando a partir de datos que podemos recolectar, como ya lo mencionaba Baja también, pero también las historias, las narrativas que la gente platica, esas historias que son lo que le da el alma, la vida a los lugares. Bueno, el primer proyecto que les quería platicar, nos invitó la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México para medir, para analizar cuál era el impacto en el bienestar de los usuarios, las intervenciones que se habían hecho en parques urbanos de gran escala en la Ciudad de México. Entonces analizamos el parque de Chapultepec, que es un bosque urbano en realidad, un bosque urbano de Chapultepec, primera y segunda sección, y también el bosque de Aragón. Entonces, estamos hablando de parques o bosques de una superficie muy, muy grande que realmente tienen miles de visitantes al día. Y lo que había hecho la Secretaría era implementar mejoras tanto físicas como de programación, de activación social en los parques. Lo que hicimos fue desarrollamos una metodología con 4 diferentes etapas en las que a partir de mapas digitales, mapeo digital, a partir de entrevistas con usuarios, a partir de auditorías con personas con alguna discapacidad y también con talleres comunitarios, nosotros podríamos medir qué es lo que está pasando en esos lugares y cómo ha impactado todas estas mejoras realmente en los usuarios. Entonces, se imaginarán que con el mapeo digital, por ejemplo, todo lo que recolectamos, nos ayudaron 40 voluntarios para estar recolectando información, pues fue mucho a partir de nuestra percepción, desarrollamos elementos que son como son tablas donde se analizan patrones tanto físicos como sociales, si la gente está platicando, si la gente está riendo, si la gente está tocando algún instrumento, si la gente está en pareja, si está en grupos más grandes de 4, 5, 6 personas. En México algo muy típico es que hay visitas de 20 personas porque la familia va todo el mundo, ¿no? La abuelita, va el recién nacido, va todo el mundo y pues está ahí pasamos todo el día. Entonces, eso fue con el mapeo digital y luego con las intervenciones generamos preguntas, con las entrevistas generamos preguntas desde la psicología ambiental que nos permitían saber cómo las personas estaban percibiendo su medio ambiente. Entonces, preguntamos, por ejemplo, cosas como si alguien tirara un papel en esta parte del parque, ¿tú lo recogerías? Si que te encontraras con basura. ¿Te sientes seguro caminando por esta sección del parque? ¿Crees que si perdieras tu cartera, alguien te la regresaría? Entonces, estas preguntas, sin exactamente preguntar, ¿te sientes seguro? ¿Te sientes feliz? ¿Sientes que estás siendo bienvenido en el lugar? Son preguntas que nos ayudan a entender cómo la gente está percibiendo el espacio.
con las auditorías que nos ayudaron a hacer personas con alguna discapacidad, analizamos la accesibilidad del parque. Entonces, esto también está muy conectado con estos trayectos que platicaba Baja. Te das cuenta de que, bueno, la primera barrera de accesibilidad es el cómo llego a este espacio, y entonces está muy conectado también con lo que Dimitri nos dice. Estos espacios, estos grandes espacios verdes, ¿en dónde están? ¿Están en las afueras de la ciudad? ¿Están en un lugar en el que puedo llegar caminando? ¿Están en un lugar en el que, si tengo alguna discapacidad, puedo llegar caminando de todas formas? ¿Están rodeados de arterias? Entonces, ese se convierte en la primera barrera. Pero a partir de el ojo de estos auditores que nos ayudaron, descubrimos que hay muchas cosas que nosotros, como personas con todas nuestras capacidades en esos momentos, no vemos. Tenemos puntos ciegos. Y es muy importante que se diseñe a partir de la percepción de aquellos que tienen más barreras para ocupar un lugar. Entonces, ¿qué tan, por ejemplo, sabemos que un tema de accesibilidad es que tiene que haber un pavimento plano, una superficie plana, pero ¿qué tan plana es plana? En el momento de que tenemos adoquín, por ejemplo, y que genera cierta vibración, para una persona que tiene fibromialgia, eso no puede durar más de 200 metros antes de que la persona ya empiece a dolerle los huesos. Entonces, hubieron muchas cosas que descubrimos de la accesibilidad y cómo se podían mejorar también estos caminos y cuáles eran las rutas mucho más beneficiosas para poder pasear por el parque. Y finalmente los talleres con la comunidad, en los que todo lo que fuimos encontrando en las diferentes etapas nos ayudó como a profundizar un poquito más para saber qué piensan los niños, qué piensan los extranjeros que visitan el parque, qué piensan las personas de la tercera edad. Entonces, generar una visualización muy equitativa del espacio. Al final, este estudio lo que nos permitió fue analizar la seguridad, el sentido de pertenencia, el significado de los lugares, la salud física y mental que estaban promoviendo, la sociabilidad que estaban promoviendo, y entonces calificar cada uno de los diferentes espacios con una, pues sí, darle una calificación y luego recomendar cuáles serían las acciones que el siguiente mandato o la siguiente secretaría tendría que estar implementando. En general, tuvimos resultados muy, muy, muy buenos. El parque ha mejorado mucho, sobre todo en el tema de seguridad. Como mujer, la verdad es que es algo que a mí me llena de orgullo, sobre todo viniendo de una ciudad en la que te fijas qué ponerte qué ropa usar cuando estás usando el transporte público, en el que no caminas después de las 11 de la noche en ciertos lugares o cuando ya está oscuro. Entonces, el que podamos tener este avance es algo muy importante. Brevemente les platico del otro proyecto. Magda, ¿me sigo con el otro proyecto o damos primero espacio a los demás? Si quieres mencionarlo brevemente, Patti, pues okay. Así ya tendremos la visión de ambos. El libro empieza mucho, habla mucho de cómo podemos generar felicidad a partir del diseño urbano. Y Charles empieza a mencionar un poco la parte de vivienda. En los últimos 4 años nosotros hemos especializado muchísimo más en la parte de vivienda, porque al final vivimos en ciudades densas. Y necesitamos entender cómo construimos verticalmente. Y los edificios verticales, los rascacielos, han sido un símbolo de cómo perdemos el elemento de continuidad social que tenemos en las ciudades. Entonces, hemos tratado de estudiar cómo desde la vivienda podemos generar esa comunidad que pasa también en el nivel horizontal de las ciudades. Entonces, hemos desarrollado una metodología también y hemos asesorado un proyecto que se llama Casa Tomo. Tomo significa Together More o Juntos Mejor. Y es una casa que ahorita hay un grupo de personas que participan, es un modelo de co-housing light. Entonces, no es co-living, es co-housing light. Las personas se juntan para crear el entorno en el que quieren. Y entonces han trabajado con desarrolladores. Los desarrolladores han capturado todas esas ideas que quieren ellos implementar, pero también los hemos asesorado para que todos estos elementos que hemos encontrado que permiten que la gente pueda estar más conectada en su hogar puedan ser incorporados. Les menciono algunos de ellos. Por ejemplo, se llama como la sala comunal. Entonces, en esta sala comunal hay una cocina para todos, hay una hora de lounge para todos, y en algunas ocasiones se va a estar abriendo también a la comunidad. Este es un lugar en el que los vecinos pueden cocinar juntos, pueden tener reuniones, eventos, se convierte como en el corazón de la casa. Eligieron un número estratégico, 12 viviendas. ¿Por qué 12 viviendas? Desde la sociología existe este concepto que desarrolla Robin Dunbar, que dice que las personas pueden recordar las caras, los nombres y las historias de vida de entre 24 y 48 personas. 24 y 48 personas es la cantidad de personas que nosotros podemos almacenar en nuestra cabeza y que podemos generar relaciones estrechas.
más de 48 personas se convierte en conocer, identificar las caras, a lo mejor el nombre, pero no una relación estrecha. Por eso se construye con 12 viviendas. La otra es generar espacios de transición entre el espacio público y el espacio privado. Todo lo que viene siendo terrazas, balcones, el espacio de transición, perdón, no sé cómo traducirlo, el porch, este elemento donde la gente puede pasar tiempo y también los escalones de la entrada son elementos muy de sociabilidad casual, socialización casual, que ocurren y que muchas veces los damos por sentados. ¿Cuántos edificios vemos que termina la banqueta y empieza la fachada y no hubo ningún momento de transición en el que podríamos experimentar esa transición entre lo privado y lo público? Y otro también es corredores, todos estos corredores que nos dan es opción para entrar a las diferentes unidades. En cambio de ser tan angostos, hacerlos más grandes y al aire libre para promover el uso, por ejemplo, de closets compartidos, de mesas en las que uno puede estar a lo mejor con el otro hijo del vecino armando un rompecabezas o tomando un té con la vecina. Espacios que más allá del gimnasio, que son amenidades que dan los edificios normalmente, el gimnasio, el jardín, el área de lounge, algunos espacios que tienen más esta característica de promover encuentros casuales entre los vecinos y que nos dan oportunidades, nos dan opciones, incrementar la capacidad de agencia. Entonces, ese es otro de los proyectos que quería tocar porque se está construyendo y vamos a medir con sensores de ocupación a través de entrevistas y a través también de evaluación de eventos, cómo está afectando en el bienestar de las personas y en estos diferentes principios o variables el vivir en un lugar diferente, el vivir en un lugar con acceso a todo esto. Ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias, Patti, de hablarnos de las metodologías participativas, ¿no? De cómo trabajáis vuestros talleres y también de cómo se puede crear la comunidad desde la participación. Es muy interesante. En la primera parte no he pasado palabra a Jorge Ponce, que quería también dar la visión sobre la ciudad feliz y algunos ejemplos concretos. Jorge es el director de Broadway Marian y también el coordinador de Club de Lecturas y bueno, monta estos debates urbanos también conmigo, lo cual, hay varios proyectos, ¿no? que lidera Jorge. Adelante, Jorge, explícanos un poco tu visión de la ciudad feliz y algunos ejemplos prácticos que nos lleva a la felicidad urbana. Muchas gracias, Magda. Bueno, a mí me ha gustado mucho el libro de Charles Montgomery porque me parece que está escrito desde su experiencia personal, cuenta un montón de cosas que le han sucedido a él y que lo han conducido un poco a la propuesta que tiene, y que básicamente es una crítica a como la expansión urbana, el urban sprawl, al auge del coche privado, y es una visión que yo entiendo muy claramente hecha desde Norteamérica, donde ese proceso se exacerbó a tope, y digamos la suburbanización de las ciudades probablemente sea el sitio donde más fuertemente se produjo, y donde no había una presencia de ciudad histórica como había, por ejemplo, y hay en Europa. Y no es casual que él, por ejemplo, se refiera a Yangel como un referente que comenzó a descubrir también estas ideas del nuevo urbanismo visitando las ciudades históricas italianas, ¿no? La Plaza del Campo de Siena. Es decir, hay una cierta idealización, creo yo, de la ciudad europea e intentar coger esos valores de ciudad más densa, de ciudad más compacta, donde pues, se puede socializar, que no era conocida en Norteamérica. Y desde ese punto de vista, me parece que se inscribe el libro en lo que es todo el movimiento de nuevo urbanismo que en su día inició Jane Jacobs, también, no casualmente, norteamericana y de Nueva York, también reclamando estos mismos valores, y que también tiene como referente a Yangel, y conforman un poco pilares de este movimiento. Y si a mí me hubiesen preguntado qué es la ciudad feliz hace un año, hubiese dicho que es lo que dice Charles Montgomery. Pero en estos últimos meses ha habido un acontecimiento global que ha cambiado mucho las cosas. Y a mí me gustaría escuchar
de todos los panelistas también, cómo afecta ese cambio a estas ideas. Porque por lo que vengo escuchando, y voy a ser un pelín provocativo, no noto que la situación actual de la pandemia haya modificado el discurso y la propuesta que, por ejemplo, hace Charles Montgomery en su libro. Cuando la realidad es que ahora estamos viendo que la mayoría de la gente está buscando casas o en el extrarradio o fuera de las ciudades, que por ejemplo en España hay una saturación de ofertas de casas en pueblos de estos abandonados o de la España vacía, y empieza a haber no disponibilidad de casas porque todo el mundo la está comprando, porque empieza a revalorizarse el coche como el medio de transporte seguro, porque ¿quién tiene ganas de meterse en un tren lleno en la hora punta o en un metro? Eso echa para atrás, y por tanto el coche, que era nuestro gran enemigo, al que teníamos que combatir a capa y espada, pues resulta que ahora se ha revalorizado también y vuelve a ser un elemento seguro de transporte. Por tanto, yo creo que el discurso de Charles Montgomery, tal como está en el libro, no es reproducible ahora, y tenemos que hacer un esfuerzo de ajuste. Y aquí paso al ejemplo. Quiero decir que yo, y aquí voy a emular a Charles Montgomery y a contar una experiencia personal, pero yo vivo muy lejos de mi trabajo, vivo a 40 kilómetros. Soy un ejemplo de commuter, soy un muy mal ejemplo, porque yo soy un defensor de la ciudad de proximidad, pero en mi caso es como en casa de herrero, cuchillo de palo. La cuestión es que hace 5 años, cuando ya mis hijas empiezan a ser mayores, ya no tengo que estar llevándolas al colegio y demás, pues tuve la iniciativa de montar un club de lectura en el pueblo en el que vivo, que es Galapagar, es una ciudad pequeña, y quiero decir que con esa actividad conseguí un montón de logros, fundamentalmente ser más feliz, porque empecé a hacer un montón de relaciones, y además dejé de ir a Madrid en coche y empecé a ir en el tren, haciendo una combinación de tren y metro, y empecé a usar ese viaje en tren y metro de 1 hora y media para leer los libros que acordábamos leer en el club de lecturas. Por tanto, de repente, el commuting, que es un tiempo perdido en el que te exasperas y te vuelves loco odiando el atasco, pues se convirtió en un momento de grata felicidad, de lectura, de pensar, de mirar el paisaje. Y por tanto, revaloricé muchísimo con esta pandemia el poder vivir en el verde, fuera, y tener esta otra actividad que me ha conectado con la comunidad, que me ha permitido desarrollar un montón de amigos y amigas, y sin embargo no vivo en el centro urbano. Por tanto, digamos, el concepto de ciudad feliz creo que se debe ampliar, creo que debe pensarse de una manera más distinta, quizás más que pensar en el centro urbano, deberíamos pensar como en las ciudades intermedias, las ciudades de segunda línea, en tamaño, como el nuevo destino donde se pueden llegar a hacer esas vidas de proximidad, porque en el fondo también la tecnología ha pegado un impulso tremendo con el coronavirus, y podemos estar haciendo este debate a través de Zoom, cosa que si hace 1 año hubiésemos planteado hacer este debate, no lo habríamos hecho a través de Zoom. Y en este debate hay gente conectada desde Vancouver, desde Oxford, desde Barcelona, desde Madrid, desde Alicante, y gente que nos está mirando desde todo el mundo, de Latinoamérica, y estamos en proximidad, pero no es proximidad física, es una proximidad que nos ha dado la tecnología, del mismo modo que los debates que hacemos con el Club de Lectura todos los sábados son así, y hemos ganado en proximidad con la tecnología. Por eso me parece que ha cambiado el escenario, y el discurso tal cual, como está en el libro Happy City, debe ser actualizado. Yo te invito, Patti, a que le transmitas a Charles mi agradecimiento por el libro, que me parece espectacular, y a que saque la nueva edición post-pandemia. Por favor. Nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jorge, de contar esta experiencia personal y dar sugerencias a continuidad del libro.
Sí, si os parece, seguimos con estos ejemplos prácticos. No sé si tú, Baja, querías añadir algo porque has explicado ya buena parte del proyecto Yovelo y del diseño de recorridos felices. No sé si querías añadir alguna cosa más al respecto. Gracias, Magda. Parece que tenía un poco prisa para explicar todo a la vez. Pues no hay nada más de lo que quería explicar en el inicio. Hay un punto clave que sobre definir o llegar hacia el cambio de una ciudad, no voy a llamarla triste, pero estresada, una ciudad feliz. Es la clave de demostrar los problemas que sufren las personas día a día. Y sin hacer esta demostración, podemos llegar a hablar muchísimo a muchos métodos de mejorar la calidad de la vida de las personas, pero si la persona no se siente el impacto sobre su salud o el bienestar día a día, no había cambio. Y una de las cosas que hemos demostrado una vez, hablando con las personas en una ciudad como Oxford o en Londres, diciendo a la gente que en la calle donde estáis ahora hay una alta contaminación de aire por el problema del transporte y el estrecho de la carretera, pero la gente no le cree que esto es demasiado como estamos explicando. Pero con un ejemplar instalando unos sensores pequeños sobre las columnas del semáforo, donde pueden ver la gente el indicador de la contaminación del aire, la gente empieza a asustar. Dice, vaya, hay mucha contaminación aquí. Entonces, hay diferencia entre ver las cosas o demostrando de una manera física y demostrarlo como teórica. Entonces, esto es lo que hemos intentado hacerlo durante varios años. Si es con el tema de medir ¿cómo se llama? El impacto mental de las personas de parte de estrés o otras cosas. O también demostrando que vivir cerca de algunas zonas verdes a lo mejor no es lo que esperan de verdad de estas áreas. Entonces llegar a este punto de demostrar esos impactos, pensamos que puede ser el primer paso para mejorar al día a día o la rutina diaria de las personas. También hablando un poco de lo que habló Jorge sobre el COVID o lo que está llevando a la gente y la versión nueva del libro de Charles, que hay que incluir esos casos especiales o extremos que no estamos acostumbrados sobre ellas. Pues sí, el virus, como ya todos sabemos, algo invisible que no podemos verlo, pero hay cosas que no se pueden infectar y también genera una angustia a la gente vivir con esta cosa día a día y no saber dónde ir en las zonas más seguras o tranquilas. Entonces, hemos estado trabajando también con algunas organizaciones para definir las zonas que tienen lo que se llama crowdless zone, áreas que tienen menos gente o no hay que circular muchísima gente allá. Y así, al lugar de que la gente ir a la zona concentrada, pues hay que se reparten un poco dentro de la ciudad donde se puede tener menos riesgo por el tema del virus y también aprovechar más de las tranquilidades. Eso fue una de las últimas cosas que estamos trabajando en ella para modificar esas zonas y ayudar a la gente no coger el coche por ser segura, pero sí demostrar las zonas donde hay posibilidades de disfrutar y ir caminando también como otra alternativa. Y gracias por eso y perdona por ir
con rapidez en el inicio explicar todos los ejemplares. Muchas gracias, Baja. Estaremos pendientes del resultado de vuestro trabajo, ¿no? Y de esa asesoría que tenéis constante y de trabajo con los datos, pues para definitivamente encontrar sitios seguros en todos los aspectos, ¿no? Ahora en esta pandemia, un parámetro tan interesante. Mónica García, quería preguntarte si quieres darnos algunos ejemplos de vuestros trabajos o de ejemplos llevados a la práctica de la felicidad, ¿no? De aportaciones desde tu trabajo. Sí, bueno, me gustaría compartir con vosotros pues, un ejemplo mucho más pequeño que una ciudad y que conozco muy de cerca, que es un proyecto de nuestro estudio de arquitectura y paisaje y que, bueno, recoge algunos de los temas que hemos ido mencionando antes, ¿no? Lo cierto es que tras 12 años de gestación y 5 años de vida y, bueno, y 8 premios, pues puedo contaros el increíble caso de la misteriosa historia del jardín que produce agua. Que bueno, que así se llama, porque bueno, siempre ponemos un título a cada proyecto que en sí mismo es un microrrelato. Y bueno, este lugar era un gran vacío, una herida a la espalda de la zona alta de Cejín, un pueblo de interior de Murcia, en una región con problemas de sequía y en una zona del casco histórico con grandes desniveles, ¿no? Y sin apenas espacios públicos ni parques. Entonces, fruto de una nevada, se derrumbó un barrio con sus calles y apareció un gran vacío con una diferencia de altura de unos 25 metros, ¿no? Entonces esto generó una gran desconexión urbana y bueno, las personas trataban de atravesar este vacío, ¿no? Para llegar al otro lado. Entonces lo que hicimos fue recuperar los caminos naturales de los paseantes, los desire paths que fueron trazando a lo largo de los años y mediante un proceso de renaturalización urbana regeneramos y aliviamos esa gran desconexión en el casco antiguo. Bueno, con la ayuda de plantas de ribera, que son las que limpian el agua en nuestros ríos, depuramos el agua sucia generada en la parte alta del municipio a través de estanques con plantas de ribera entre esos desire paths y bueno, así aliviamos esa escasez de agua y curamos la desconexión urbana. El agua va cayendo por gravedad y acompaña al paseante con un susurro, ¿no? Y obtenemos así agua apta para el riego del jardín, ¿no? Y lo que hacemos es generar un espacio público del que brota un jardín vertical y horizontal donde la flora atrae a la fauna, aportando biodiversidad al entorno y curando la herida urbana. Creamos una sinfonía cromática, sonora y aromática de la que se puede disfrutar a lo largo de las estaciones. Es un espacio vivo que va evolucionando, donde la naturaleza va reclamando su lugar. Es una sinfonía con vistas a un mar de cubiertas y a la huerta murciana. Incluso, bueno, escondemos en un bolsillo del paseo un edificio que alberga un vivero de empresas, un espacio de coworking con oficinas compartidas donde emergen iniciativas cuya creatividad se ve estimulada por este entorno y donde los límites entre el jardín y el edificio se diluyen, ¿no? En la primavera del 2015, esa flora empezó a atraer a la fauna y tras la inauguración de este espacio, los vecinos y los visitantes lo han hecho suyo, ¿no? Y bueno, por el camino ha ido recopilando hasta 8 premios y bueno, entre los que destaca pues, el Premio de Arquitectura de la región de Murcia en el 2017 por sus valores en sostenibilidad y Premio de Reconocimiento Europeo de Arquitectura Sostenible de la Fundación Holcim, ¿no? Y bueno, ahora estamos desarrollando, estamos en ello, un proyecto de revitalización de un entorno natural en un municipio de la Comunidad de Madrid, en Villa del Prado, y estamos trabajando desde la psicología ambiental y el respeto por el medio ambiente mediante un proceso de participación ciudadana con entrevistas, encuestas y mapeos para elaborar ese análisis etnográfico, ¿no? Que sirve de base para luego el diseño. Pero bueno, esto lo dejamos para otro momento porque estamos en ello y además hay que dejar al resto de panelistas que pongan sus ejemplos. Bueno, muchísimas gracias, Mónica, por este viaje sensorial, yo diría al jardín. Y aquí hay varios comentarios en el chat que queremos ver este ejemplo. A ver si puedes recuperar el link y enseñárnoslo. Si no es ahora mismo en vivo, pues más adelante, porque la verdad es que era un viaje como para enamorarse y querer sumergirse en este jardín de inmediato. Ahora, si queréis pongo el link en el chat. Si perfecto, os parece bien. Vale, fenomenal, estupendo.
Y paso la palabra a Mónica Chao, que creo que quería también explicarnos algo y enlazarlo con lo que había comentado Jorge, ¿no? Por lo que comentas, Mónica. Sí, bueno, en primer lugar quería también apuntar que creo que es muy importante, o sea, el espacio físico, la actividad en el espacio físico, tanto individual como colectiva que pueda haber, y la importancia que estamos viendo, ¿no?, de la política, la gobernanza, la gestión que ocurre en ese espacio para que realmente pueda ser feliz, ¿no? Entonces, relaciono esto con el comentario de Jorge, que me ha parecido muy interesante, Jorge, y es una reflexión que comparto, porque creo que hay dos temas, bueno, hay otros, ¿no?, que han destacado como en la reflexión, ¿no?, durante la pandemia, que todavía estamos. Uno son las relaciones y los cambios en las relaciones y en los puntos de encuentro que todos vosotros identificáis como clave, pero esos espacios y esos puntos de encuentro están cambiando y no sé si cómo todavía estamos a tiempo o cómo va a moldear esto lo que ocurre en las relaciones con las personas. Y lo dejo aquí porque, bueno, da para largo, pero bueno, creo que los encuentros y las formas de encuentros han cambiado y que esto tendrá un impacto y que habrá que reflexionar. Y el otro apunte con el que estoy de acuerdo es la propia ciudad y el concepto de ciudad y de ciudad feliz. Porque en mi opinión creo que tenemos que pasar de esta reflexión que nos ha centrado tanto en los últimos años sobre la ciudad, ¿no? Porque es verdad, en España pues el 80% de las personas vivimos en ciudades, se habla del incremento, ¿no? Se hablaba del incremento, el crecimiento de la ciudad, pero yo creo que tenemos que pasar a un punto donde hablemos de territorio y de gestión del territorio, de la conexión de la ciudad grande con las ciudades medianas, con las ciudades pequeñas, con el mundo rural, con las infraestructuras, con las conexiones, con los modos de transporte. ¿Qué ocurre con esto? Que nos lo pone más difícil, porque si ya la ciudad era un desafío, creo que ahora todavía es más difícil, porque es difícil ser sostenible, ¿no?, en un entorno más disperso, pero también a lo mejor tenemos una oportunidad. Así que ese desafío que lanza Jorge de pensar en un nuevo libro, pues bien Charles, bien quien sea, yo creo que es un momento en que las mentes despiertas, las mentes pensantes nos propongan soluciones, y relacionado con la reflexión que os hacía de la importancia de la política y la gobernanza, que se escuchen estas nuevas ideas, ¿no? O sea, la ciudad, el mundo rural, el territorio, porque al final creo que hay dos variables clave. Una son las personas y creo que también el medio ambiente, y bueno, vosotros lo sabéis bien, que soy una persona gran defensora del medio ambiente y la naturaleza. Entonces tenemos las personas, tenemos la propia vida, la naturaleza, y cómo los espacios nos ayudan a ser más felices y a estar más integrados, ¿no? Y quiero en 30 segundos vincular esto con el papel de WAS, ¿no?, y nuestra asociación constituida ¿no?, esta vorágine de incertidumbre que vivimos, ¿no?, con el objetivo, nuestra asociación se llama WAS, como os decía Magda, Women in Action Sustainability, y nuestro objetivo sobre todo es que la sostenibilidad esté al máximo nivel de decisión y contar para ello con el talento femenino. ¿Por qué es importante que esté la sostenibilidad en el máximo nivel de decisión? Porque muchas de las cosas que estamos hablando hoy tiene que estar encima de la mesa cuando se toman decisiones, y tiene que haber personas con criterio, personas informadas y personas que tienen la información. Me ha gustado, por ejemplo, el ejemplo sencillo que daba Patti de la seguridad por la noche y las cuestiones de género, ¿no? Si no hay nadie que haya experimentado esta sensación, probablemente habrá cuestiones que pueden ser pequeñas que no cobren peso y a lo mejor es muy importante, ¿no? Ocurre lo mismo con las cuestiones de accesibilidad. Hay un 10% de personas en España, bueno, hablo de España, ¿no?, que tengo más datos, hay un 10% de personas con problemas de accesibilidad, ¿no?, que puede ser desde que tienes un carrito de un niño a que te has roto una pierna y durante 2 meses vas a llevar muletas, a que te mueves en una silla de ruedas o que no puedes ver, ¿no? Entonces creo que pensar en las personas de una forma integral es súper importante. Creo que tenemos que pensar en las ciudades, en el territorio y cómo las políticas públicas y las decisiones privadas influyen para ello, y para ello también tenemos que elevar la relevancia de estos aspectos en la toma de decisiones. Y bueno, desde WAS estamos trabajando en este tema como un tema clave: la ciudad, el territorio y la conexión con la naturaleza.
Muchas gracias, Mónica, por poner todos estos elementos al final en común, ¿no? Que crean un mosaico y que pues desde WASH desde luego hay una buena parte de acción para que esto no solamente fuese una declaración de principios, pero que se convierta en una realidad. Si os parece, ahora vamos ya a cerrar esta parte del debate entre nosotros con la intervención de Juan Ais, que no ha hablado todavía y que desde su visión antropológica pues cerrará este panel, y luego tenemos varias preguntas del público. Juan, te paso la palabra. Gracias, Magda. Gracias, Jorge, por la invitación. Y bueno, yo creo que se ha dicho ya mucho. Yo voy a hacer, si queréis, una especie de vuelo pájaro sobre una perspectiva antropológica más amplia, ¿no? Hago una lectura transversal de Happy City como posibilidad de conciliación entre dos polos que la historia se empecina en mantener opuestos. Felicidad y ciudad. El lugar por excelencia donde la idea de progreso toma forma. Y me explico. Podríamos concebir la ciudad moderna también como una suerte de laboratorio social, donde los avances, urbanismo, electrificación, transporte, educación, entretenimiento, telecomunicaciones, son implementados por los llamados sistemas expertos sin anestesia, pongo estas comillas, es decir, sin consulta previa y sin el consentimiento de los ciudadanos. Desde hace unos 500 años el progreso, motor de esto que llamamos modernidad, avanza inexorable sobre las ciudades, dejando por el camino ganadores y perdedores. Como se me ha invitado en calidad de antropólogo, voy a tratar de atenuar en lo posible nuestro etnocentrismo. En general tenemos, incluyo al autor del libro, una inevitable perspectiva blanca, euroamericana, instrumental, tecno-optimista, seguramente patriarcal, con un deje aburguesado y algunos etcéteras más. Es propio del humano interpretar el mundo en función de la cultura en la que ha sido socializado y vive inmerso. ¿Qué tal si hacemos un viaje en el espacio, el tiempo y las formas de convivencia? Vamos allá. Arranquemos con un salto en el tiempo 7 millones de años atrás, cuando nuestros ancestros, los australopitecos, se desenvolvían ya como bípedos en la sabana africana. Si esos 7 millones de años fuesen un día de 24 horas, los primeros indicios que tenemos de agrupaciones humanas sedentarias hace 10.000 años habrían acontecido a las 23 horas 58 minutos, es decir, hace apenas 2 minutos. Pero busquemos una dimensión más cercana. Dando por buenos los 200.000 años de existencia del Homo sapiens, eran las 22 horas 48 minutos, poco más de las 11 menos cuarto de la noche, cuando dejamos de ser cazadores-recolectores para asentarnos en un lugar fijo y estable. Permitidme poner énfasis aquí. Como sapiens, las mismas capacidades biocognitivas que las que compartimos vosotros y yo, llevamos apenas un 5% del tiempo asentados, sedentarios, en contraste con un 95% de esos 200.000 años en itinerario permanente. Éramos pequeños grupos, más o menos dispersos en función de las estaciones y los recursos disponibles en cada entorno. Bandas de cazadores-recolectores, como se menciona en algunos momentos del libro. No sería descabellado pensar que a los miembros de aquellos grupos les unían lazos bastante más profundos que los de vecindad, ¿verdad? Eran más que vecinos. ¿De qué tipo de lazos podríamos estar hablando? Seguramente de subsistencia, de comprensión compartida del mundo, de protección, de afecto, de participación, de co-creación, de ocio o recreo. Estudios de antropología económica que se hicieron durante el pasado siglo entre bandas de cazadores-recolectores que aún quedaban en África y Sudamérica arrojaron otro dato interesante. Solo tenían que trabajar, si es que tal concepto tiene sentido, entre 1,2 y 3 días a la semana, para mantener a los miembros de la comunidad, incluidos enfermos y ancianos. El resto del tiempo lo dedicaban al ocio, al arte, a la convivencia. Con los asentamientos del Neolítico dejamos atrás otro factor crucial durante ese 95% del tiempo que llevamos en la Tierra, la igualdad entre los miembros de las bandas. Las únicas posesiones posibles eran las herramientas que cada cual podía transportar en esa suerte de viaje continuo. Además, las relaciones de grupo no estaban mediadas por ningún tipo de jerarquía. Valga como ejemplo que entre los Kung del desierto del Kalahari
está entre Botswana, Namibia y Angola, los hombres tienen la costumbre de reírse, hacer chistes y quitar importancia a la persona concreta que ha logrado cazar una pieza, como prevención ante posibles subidas de ego o excesos de autoestima que pudieran hacer tambalear la igualdad de grupo. Es decir, la igualdad era algo cultural, hasta que nos hicimos sedentarios. Tratemos de no juzgar esa idea de igualdad con los parámetros ideológicos actuales, nada que ver con ideología o política. Y a eso vamos ahora. Los asentamientos trajeron consigo también la noción de excedente y con ella las diferencias de estatus y de poder, las jerarquías. Emergía, por tanto, también la política, entendida en sentido amplio como gestión del poder. Por otro lado, el progresivo aumento de las poblaciones y la consiguiente pérdida de autosupervisión propia de los grupos reducidos acabó requiriendo de normas consensuadas para regular la convivencia. O sea, emergía también lo que hoy denominamos justicia, las primeras instituciones. Me gustaría utilizar este pequeño resumen acerca de la emergencia de la política, la estratificación social y las instituciones para sugerir que podríamos entender la ciudad también como el sistema de asentamiento que ha ido deviniendo más y más complejo a nivel organizativo e institucional, cada vez más sofisticado a nivel tecnológico y cuyo fundamento último ha sido y sigue siendo el poder y sus estructuras. De ahí que en los centros y en las zonas privilegiadas de las ciudades estén omnipresentes los templos, los edificios donde se ejerce el poder, palacios, ayuntamientos, ministerios, las instituciones, escuelas, juzgados, casas de cultura, bancos y empresas, comercios, así como las zonas residenciales más pudientes. Las clases trabajadoras y las menos favorecidas habitan los guetos, suburbios y extrarradios, sufriendo, como apuntábamos al principio, los efectos colaterales de las planificaciones e intervenciones urbanas. Aunque hay muchos tipos de ciudad, creo que podemos convenir que más o menos esto es una generalización bastante acertada. Permitidme regresar a nuestra época para culminar este rápido viaje y cerrar mi argumento. Fue el intelectual, economista, ambientalista y político chileno Manfred Max Neff quien allá por los 90 formuló la denominada hipótesis del umbral, aquello de que a partir de determinado punto del desarrollo económico la calidad de vida comienza a disminuir. Pero lo que me interesa traer aquí de este autor, que para más señas fue miembro del Comité Asesor de los Gobiernos de Canadá y Suecia para el Desarrollo Sostenible, es su atinada formulación desde una perspectiva antropológica de las necesidades humanas fundamentales. Veréis qué interesante. Según Max Neff, las necesidades humanas serían pocas, finitas y bien clasificables, a diferencia de la idea económica convencional de que son infinitas e insaciables. Las necesidades serían también constantes a través de todas las culturas y de todos los periodos históricos. Lo que cambia con el tiempo y entre culturas son las estrategias para satisfacerlas. Las necesidades humanas pueden ser entendidas además como un sistema en el que no existe orden ni jerarquía, a diferencia de los postulados de los psicólogos occidentales como Maslow. La simultaneidad, la complementariedad y la no comercialidad serían características del proceso de satisfacción de necesidades. Me parece relevante hacer notar que Max Neff no utiliza el término felicidad. Sin duda un concepto de lo más abstracto, subjetivo e inasible, sino el de satisfactores, que clasifica en 5 tipos que os animo a consultar cuando tengáis ocasión porque son de una lógica y universalidad aplastante. La entrada de la Wikipedia es tal cual, necesidades humanas fundamentales, para que podáis mirarlo después o más tarde otro día. Se trata en realidad de un sistema matricial en el que cada necesidad toma formas particulares de ser, tener, hacer y estar en cada cultura o comunidad concreta. Por cuestiones obvias de tiempo, simplemente nombro aquí cada una de las 9 necesidades humanas fundamentales según Max Neff. Caben en los 2 dedos de una mano, son 9. Subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Creo que a mí me recuerdan un poquito la especulación que hacíamos antes sobre lo que los cazadores-recolectores podían compartir entre ellos, ¿no?
La necesidad de libertad es la única que me siento incapaz de presuponer a un individuo cazador-recolector. Tendríamos que irnos a la época de la Ilustración para buscar la consolidación del concepto de libertad individual tal como lo entendemos hoy. La libertad sería, pues, la única necesidad humana fundamental de reciente adquisición. Y ya para cerrar, si os dais cuenta, prácticamente todo lo que Montgomery apunta en el libro, que viene revelando la psicología, la sociología y la neurociencia, podría tener su explicación en que somos seres bio, psico, socioculturales más adaptados al contacto con la naturaleza, al movimiento continuo, a la vida y la participación en comunidad, al ocio y a la creatividad, de lo que nuestra cosmovisión occidental y contemporánea nos impone y nos permite. Quizá la pregunta no sea qué nos ofrece la ciudad, sino más bien qué necesidades profundas como seres humanos nos ha ido sustrayendo en su evolución impulsada por intereses políticos y económicos. Gracias, hasta ahí puedo leer. Pues muchísimas gracias, Juan, por situarnos en este eje de la historia de humanidad, ¿no? Y darnos es una perspectiva amplia, no es satélite como baja, pero es un vuelo también. Es una perspectiva en la cual nos hemos vuelto sedentarios ayer y que ahora mismo en fracción de tiempo nos hemos sentado en este Zoom a escuchar el debate. El tiempo pasa rápido, ya estamos sobre 1 hora y media que íbamos a finalizar, pero no vamos a finalizar sin dar un repaso, aunque sea breve, a las preguntas que nos han llegado. Aquí veo que hay una pregunta que quiero dedicarla a Dimitri. Eva Vargas nos pregunta que si la infraestructura urbana puede romper los vínculos sociales. Dimitri. Yo creo que la ventaja, el ejemplo de la dispersión, sobre todo en las ciudades americanas, da buenos ejemplos de situaciones donde los vínculos sociales se rompen con el distanciamiento entre las diferentes funciones de la vida. Charles Montgomery, yo creo que habla de una ciudad en California, Stanton, creo que se llama, donde los habitantes viajan 3 horas por día para ir a trabajar y volver de su trabajo y rompen sus vínculos con casi todo. Y solo cuando cambian de vida recuperan sus valores anteriores. También creo que la última historia del libro de Conrad Schmidt, si me acuerdo bien, que según cuenta Montgomery, se transforma en un vecino que era un programador de software, decide volver a la ciudad, a la vida que quería y romper con una vida continua de trabajo y atascos que no le aportaba nada. Yo quería añadir una palabra sobre los de Jorge, sobre la situación con el COVID. El COVID nos demuestra, a cierto punto, cuánto necesitamos la movilidad. Prueba de ello, los problemas que están teniendo la administración en evitar que la gente escapa de las ciudades para ir al ocio cada vez que hay un puente, una fiesta, las políticas de confinamiento que considera que tiene que adoptar. Y luego, una última cosa, el COVID nos ha limitado en ciertos usos, nos ha limitado en el uso del metro, del transporte público, nos ha fortalecido el uso de la comunicación virtual, como en este debate de hoy. Y yo creo que el futuro nos hará adaptar a las circunstancias que se presentan, sea que fortalecer el transporte público o ponerlo en segundo plan, pero el ser humano buscará, según las circunstancias, el mejor camino que puede para cubrir sus
sus deseos en las circunstancias del momento. Muchas gracias, Dimitri. Vamos a ver la segunda pregunta. Nos dice Luis Bracamonte: ¿una ciudad adusta, áspera o rígida, como por ejemplo Madrid, puede llegar a ser una ciudad feliz? No sé quién se anima a contestar esta pregunta. Mónica García, tal vez tú has tenido intervenciones, ¿no? en Madrid y has intentado cambiar esta aspereza por algo más ameno y más amable. El micrófono, Mónica. Sí, me gustaría ligar con la anterior pregunta, porque está muy vinculada con el tema de los vínculos sociales, ¿no? Claro, en los espacios sociópetos de los que habla Hall en La dimensión oculta, pues esos vínculos sociales se rompen, ¿no? Con bancos individuales que impidan la conversación, espacios que generan poca actividad, sin mezclar usos, ¿no? Espacios incómodos para evitarlos o atravesarlos, ¿no? Aquí me gustaría traer a Yanger otra vez de la humanización del espacio urbano, ¿no? Donde establece 3 tipos de actividades básicas para espacios exteriores y que, bueno, que es importante conocer para el diseño, ¿no? de urbano. Están las actividades necesarias, que son las obligatorias, como ir a trabajar, comprar, ir al colegio, etcétera, ¿no? O sea, actividades cotidianas y que, bueno, son independientes del medio físico. Aunque esté hecho un desastre el entorno, pues las tienes que hacer y las haces y da igual, ¿no? Luego las actividades opcionales, que son las que te apetece hacer y disfrutas haciéndolas. Y bueno, solo se realizan si las condiciones del entorno pues, son favorables, ¿no? Si hace buen tiempo, el espacio está aclimatado y el lugar te invita a ello. Son actividades del tipo recreativo, como disfrutar de un paseo, de una estancia agradable, ¿no? Y finalmente están las actividades sociales, las que dependen de la presencia de las personas en el espacio y por tanto de las actividades necesarias y opcionales, ¿no? Son juegos, saludos, conversaciones, ¿no? Todo tipo de estas actividades comunitarias que incluso de carácter pasivo, como poder ver, oír gente, ¿no? Son fruto del encuentro con otras personas que están a gusto con el espacio y bueno, y por tanto pues se produce si hay gente en el medio físico. Entonces, desde ese punto de vista, si en Madrid se generan este tipo de actividades sociales, ¿no? Pues se puede conseguir esa ciudad feliz, ¿no? Pero bueno, al final son actuaciones de acupuntura, ¿no? Perfecto, gracias Mónica por contarnos qué tipo de actividades pueden amenizar la ciudad o hacerla más feliz. Jorge, ¿tú qué opinas? ¿Madrid es una ciudad áspera, como nos dice Luis, rígida o hay algunos aspectos que nos podrían hacer pensar que podría ser o que es una ciudad feliz? Bueno, a vista a 40 kilómetros de distancia me encanta. Que quizás eso es una dimensión posible, es decir, tener una gran ciudad con todo lo que ofrece a cierta distancia y cuando uno tiene necesidad de ella ir. De hecho, no tengo necesidad de ir, porque ahora mismo los 40 que somos en Broadway Mall en Madrid estamos teletrabajando. Y de hecho, varios de nosotros y nosotras han planteado irse lejos de Madrid. Hay gente trabajando desde Galicia, desde las Canarias. El único miedo que tengo es quedarnos sin nadie. Pero estamos funcionando. Con lo cual hay una nueva realidad, donde la ciudad es más imaginaria que real. Para mí Madrid es la ciudad en la que vivo, pero no estoy yendo nunca. Y esa nueva dimensión es interesante, sobre todo si vamos a potenciar las ciudades del segundo cinturón, o ciudades de segundo tamaño, intermedias, o como las llamemos, que me parece que ese puede ser la línea media a la que apostar. Y en esas ciudades desarrollar esta idea de clústeres urbanos o policentros, ciudades donde se pueden realizar todas las actividades y cuentes con todos los equipamientos necesarios, que sumándole no sé cómo dijiste, Juan, lo de adictos a la tecnología, quizás yo sea uno, sumándole las posibilidades del teletrabajo, pues se abre una oportunidad de encontrar todas tus necesidades en pequeñas ciudades, sin necesidad de estar en la gran ciudad.
No sé si no contesté seguramente, pero lo que pasa es que creo que efectivamente Madrid es dura y no Estás estoy provocando, seguro de cuál es. Jorge, estás provocando un éxodo, ¿eh? Con tu reflexión. Eres un precursor del éxodo. Bueno, pues mira, yo al lado tengo un valle, con un arroyo, con un cerezo aquí, con un jardín. Me encanta. Y estoy conectado genial. con vosotros y hacemos estas reuniones todos los sábados. Y quiero invitar, ahora que me has dicho esto, a todo el mundo a apuntarse a clubdelecturas.com, porque esa es la nueva comunidad, que suplementa y multiplica por 1000 la que podamos construir en el barrio en el que estamos. Por supuesto que hay que tenerla, pero digamos, entrar a clubdelecturas.com y vamos a seguir ampliando esta comunidad global que no necesita de estar pegados. Sí, es como si las pantallas fueran el nuevo fuego, ¿no? De las tribus antiguas. Estamos otra vez alrededor de las historias y del fuego. Me encanta, muy bueno. Y iluminan también, iluminan. No dan mucho calor. Sí, pero estamos otra vez igual. O sea, tú estás contando tus batallitas como pues, en la tribu, ¿no? Es curioso. Igual eso se hace grande, lo del club este. Hombre, ya somos 350 socios y para nosotros esto es una cantidad ínfima. Es decir, necesitamos muchos más. Así que podéis entrar. Es gratis. Esa es otra cosa. Bueno, aprovecho para decir que este debate, que ya estamos a punto de finalizar, ha sido organizado pues, por el Club de Lecturas, por Broadway Malian y por Aciroid. Y os agradezco a todos los panelistas vuestra participación, vuestras presentaciones, las explicaciones y intervenciones todas que han sido muy interesantes. A todos a Marina que nos ha ilustrado, que fue un gran éxito, la verdad, el dibujarlo en vivo. Tenemos muchos comentarios que esto realmente ha dado dinamismo al debate y este fuego de la pantalla, ¿no? Se ha mantenido vivo gracias al traducción al lenguaje visual por parte de Marina Marisma, así que muchísimas gracias. Gracias también a todos los asistentes y disculpa de los problemas técnicos al inicio para conectarse. Parece que el link en principio no está funcionando bien, pero luego habéis podido conectaros. Y nada, animaros a seguir profundizando en el tema de ciudad y felicidad. Nosotros seguiremos organizando debates urbanos que siempre tienen un componente que es un libro que hace de hilo conductor vinculado con la temática urbana, pero que intentamos tratar desde diferentes puntos de vista. Como veis, no todos somos arquitectos, yo primero no lo soy, y queremos incorporar muchas perspectivas para que este debate pues fuese lo más rico posible. Si queréis añadir alguna cosa más, adelante. Yo solo quiero decir muchas gracias a Marina Marisma, que marinamarisma.com tenéis que mirarlo porque es muy interesante esa idea del visual thinking, y tuve el gusto de trabajar con Marina y estoy encantado que hayas participado. Muchísimas gracias. Magda, si me permites unas palabras, porque este tema de COVID y cómo las ciudades están cambiando de pronto es muy... pues sí, genera muchas ideas y puede también generar un acercamiento negativo a lo que es la densidad en las ciudades y cómo queremos correr a las casas en el campo. No tenemos las respuestas de qué es lo que va a pasar y es muy pronto para asegurar cómo nos vamos a mover. Creo que lo que sí es muy importante es preguntarnos cómo hemos sobrevivido y cómo hemos pasado por las situaciones más difíciles que la naturaleza nos ha puesto como pues... sí, como eventos, ¿no? Los terremotos en la Ciudad de México, el incendio de Chicago, los terremotos en Los Ángeles, el huracán Katrina. La gente ha salido adelante porque existe un capital social, porque existe la capacidad de organizarse, la capacidad de traer recursos, la capacidad de que, independientemente de la gobernanza y la política que esté sucediendo en ese momento, la gente se reúne y entonces hace magia, lo que nunca hacemos en situaciones normales. Entonces tenemos que saber que ahorita nuestra
nuestra actitud y nuestra reacción es más de miedo al querernos separar, al querernos distanciarnos, al querer a lo mejor buscar esos espacios donde vamos a estar a salvo. Sin embargo, creo que es importante esperar a que se siente un poquito y que podamos tomar una perspectiva más amplia para entender que al final nos necesitamos los unos a los otros, somos seres racionales y también, sobre todo, sociales. Y que esa sociabilidad es lo que nos va a permitir afrontar cualquier consecuencia, cualquier situación en un futuro. Entonces, no sé cuáles las ciudades completas, si definitivamente a diferentes escalas va a ser una respuesta. El transporte probablemente va a cambiar, muchas cosas van a cambiar, pero siempre y cuando tengamos como este principio muy, muy importante, que es generamos nuestra resiliencia social a partir de la conexión, creo que podemos tomar las mejores decisiones en la construcción de la ciudad. Muchísimas gracias, Pati. Me parece una reflexión filosófica excelente para culminar este debate, ¿no? También es una inyección de optimismo, de cierta manera, ¿no? Si retomamos nuestro aspecto de animal social y el aspecto de cooperación, pues vamos a seguir adelante. Muchísimas gracias a Mónica García, a Juana Is, a Bajadín Al-Haddad, a Pati Ríos, a Dimitri Alachas, a Mónica Chao, a Marina Sánchez por dibujar el debate. Ya nos paso la infografía, la vamos a compartir con tu permiso, y a Jorge por la coorganización y comoderación. Muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos pronto. Hasta luego. Adiós, hasta luego. Adiós, gracias.